con lo que ha pasado en La Perla y con este laburo que sí se ha hecho público y ha tenido alguna dimensión informativa en estos últimos días. Pero quiero ir más allá de eso, además de hablar de eso, y por eso está Silvana con nosotros. ¿Cómo estás, Silvana? Gracias por venir. Gracias por la invitación, muy bien. Bueno, a ver, antropóloga, súper reconocida, eso no me va a decir que sí, ella me dice sí, súper reconocida por su trabajo en el equipo, sí, también. Está bien, no lo va a decir. Bueno, participaste en el hallazgo reciente de La Perla, decía yo, que es el centro, para aquellos que no lo recuerdan, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de la provincia de Córdoba, donde se identificaron 12 nuevas personas. Pero, a ver, si te parece, Silvana, un poquito para entrar en esta situación, ¿cómo nace el equipo de antropología forense? Vámonos bien tiempo para atrás. Y después contame un poco tu vínculo con el equipo, cómo ingresaste. Sí, claro. Bueno, el EAF justamente se forma en el año 1984, muy vinculado a lo que en ese momento, los que tenemos edad suficiente para recordar, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las investigaciones que se estaban haciendo en el contexto de las denuncias sobre posibles lugares de entierro de esas víctimas. Entonces es en ese contexto que se hacen unos primeros trabajos de búsqueda y de recuperación de esos restos, pero sin las técnicas adecuadas, sin aplicar la arqueología, por ejemplo, que es por eso que no llegan a buen puerto en términos de identificación, y es ahí que, de la mano de las organizaciones de derechos humanos, se consulta a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y llegan al país dos personas, particularmente el doctor Clyde Snow, un antropólogo forense norteamericano, y la doctora Mary Claire King, que va a ser un desarrollo de la genética forense a los fines de identificar a los niños desaparecidos con sus padres o nacidos en cautiverio. El doctor Snow es quien asesora que hay herramientas técnicas y científicas para hacer estas búsquedas, para recuperar esos restos y para identificarlos, que son la arqueología forense y la antropología forense. Ese es el origen del EAF, que es una organización no gubernamental. ¿Ya se llamaba así entonces? Ahí se constituye como una organización, como digo, no gubernamental, científica y sin fines de lucro, que desde entonces de manera continua ha intentado aportar justamente a estas búsquedas, a la identificación, a la restitución de esos restos, obviamente es uno de los objetivos centrales del trabajo, y aportar evidencia científica a los procesos de justicia, ¿no? Estos de manera interdisciplinaria, ¿no? Tratando de sumar todas las herramientas que la ciencia ha ido dando de estos años. Y vos personalmente, Silvana, ¿cómo te fuiste enganchando con el? ¿Qué estás haciendo en aquel momento? ¿Cómo te enganchaste o por qué te enganchaste? Estaba estudiando antropología en la Universidad de Buenos Aires y es ahí que conozco esta experiencia inicial a fines de los 80. Algunos de los que entonces eran miembros eran compañeros también de la misma universidad, y es de esa manera que me vinculo y empiezo de alguna manera a formarme en esta experiencia práctica a la vez que iba avanzando con mis estudios. Bien, ¿y recordás tu primera exhumación? Sí, claro, en ese momento estábamos trabajando, o sea, la estaba trabajando en la recuperación de restos en el cementerio de Avellaneda, en un sector del cementerio en donde se utilizaron de forma clandestina, se utilizó para el entierro de personas desaparecidas. Y a ver, el laburo es, porque uno rápidamente, y por lo que viene conociendo, y además son los casos que tienen más dimensión periodística, tiene que ver con la identificación de los desaparecidos durante la dictadura. Pero es mucho más que eso el laburo que hacen. Bien, sí. A lo largo de estos años se han ido ampliando las líneas de investigación a otros tipos de violencia, ¿no? Porque estas mismas herramientas se pueden aplicar, por ejemplo, a la investigación de casos de feminicidio, a la violencia que sufren los migrantes en estos procesos de migración indocumentada, a violencia institucional, en fin. Hemos trabajado también años atrás en el proceso de identificación de los soldados de Malvinas, ¿no? Enterrados en el cementerio de Darwin, sin identificación. Entonces se suman estas mismas herramientas, que es la antropología, la arqueología, la investigación, y
y una serie de otras disciplinas que a lo largo de los años se han ido aportando a este campo forense, y fuertemente la genética forense, ¿no? Desde ya para identificar. ¿Vos laburaste solo en Argentina? No. Tenés recorrido internacional. Sí, bueno, el EAF desde fines de los años 80, un poco porque fue una experiencia bastante de las iniciales en esta materia en la región. El EAF fue convocado por otras organizaciones de otros países que tenían estas mismas problemáticas y que necesitaban también estas herramientas para investigar esos procesos de violencia, y es así que el EAF a la actualidad ha trabajado en más de 50 países en distintas regiones del mundo y en distintos contextos también. Bien, hay algo muy instituido que es una frase que es que los huesos hablan. ¿Por qué hablan? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo nos dicen? Bueno, justamente la posibilidad de aplicar las herramientas y las técnicas adecuadas permiten, por un lado, recuperar los restos de forma completa, articulada, si es posible, toda la evidencia asociada. Eso va a permitir, al momento del análisis con las técnicas de la antropología forense, poder saber si esa persona era un hombre, era una mujer, una edad aproximada, datos físicos que completan ese perfil biológico, y a la vez también poder describir rasgos que hacen a su identidad, una ficha odontológica, por ejemplo, y elementos que hacen a qué pasó en términos de manera y causa de muerte, ¿no? Lesiones. Esto es lo que permite la antropología y la arqueología aplicada de manera científica. Y obviamente la genética desde fines de los años 90 ha hecho mucho en materia de identificación por esa vía, ¿no? A partir del análisis del material, de lo que se obtiene, digamos, del material óseo, y es una comparación. Por eso es tan importante contar con las familias. ¿Te permite también saber el contexto? Te lo pregunto de esta manera: un cuerpo que estuvo enterrado en un lugar y que después por X razón se lo trasladó a otro lugar, ¿los huesos también te dicen dónde estuvo? Lo que podemos dar cuenta, y eso un poco se asocia con el caso de la perla que estamos comentando, lo que se puede ver, por ejemplo, es si esa depositación es la original o fue alterada, si ese cuerpo se encuentra en el contexto en el que fue depositado o no. También por elementos asociados se puede generar alguna trazabilidad si hubo un desplazamiento de ese lugar original o no. Todos estos elementos son los que se analizan, y por eso es tan importante la interpretación, no solo la recuperación, sino la documentación de esa recuperación y la interpretación de ese contexto, que va a dar más información. ¿No importa cuánto tiempo pasó para todos estos datos, o cuanto más pasó, más difícil? Depende, no solamente del tiempo, es una variable, por supuesto, pero no solamente es el tiempo, sino el contexto, características ambientales del lugar donde puede haber estado. Claro, es variable los procesos de descomposición y luego de contaminación o de deterioro, digamos, va a depender mucho es como multifactorial, digamos. El tiempo es uno de los factores, pero no el único. Bien. Yo no sé, ¿tenés los datos de cuánta gente ya se identificaron y cuántas todavía restan? Y estoy hablando ahora específicamente por el tema de desapariciones en términos de dictadura, ¿no? Sí, en Argentina, el EAF tiene documentadas aproximadamente 850 identificaciones a lo largo de estos más de 40 años de trabajo. Y también hemos recuperado una cantidad de restos que aún no están identificados, y por eso es importante convocar a las familias a que no han dado una muestra de sangre que lo hagan, porque la posibilidad de identificación por vía genética depende de esa muestra que ellos pueden sumar al banco de datos genéticos que el EAF tiene. Bien, 1:14 p.m, estamos hablando con Silvana Turner, a mí me gusta decirle Turner, me parece que mejor, integrante de, creo decir, ¿es correcto o no? Sí, es correcto. ¿Cuál es el origen del apellido? Inglés. Inglés, es Turner, entonces, ¿no? Integrante del EAF, como dice ella, ¿no? Que es el equipo argentino de antropología forense. Vamos a ir a una tanda, y cuando volvamos vamos a involucrarnos y meternos ya de lleno en la perla, específicamente este último laburo que tuvo bastante relevancia periodística, para que me cuentes un poquito qué es la perla, cuánta gente se sospecha que está en la perla, cuántos se identificaron, y si no me equivoco, de todos los que identificaron había alguien uno de todos ellos que pidió no ser público el nombre. ¿Puede ser? ¿Correcto eso? Sí, por el momento sí. Bueno, después me vas a contar un poquito y me amplias sobre eso. Dale, tanda y ya venimos. El paisaje cambia. El aire se renueva y las hojas encuentran su camino al suelo. Somos el color de tu otoño. Estás en Del Plata, la radio de la verdad.
linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Los sábados, Del Plata te trae la mejor agenda federal de espectáculos. De 10 a 12, Plan C, con la conducción de Damián Sequeira. Información, críticas y entrevistas. Plan C, en Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Avanzás por rutas llenas de lagos, bosques, cabañas y no podés dejar de preguntarte: ¿Todo esto sigue siendo Neuquén? escaladas, cabalgatas, gastronomía, pesca, senderismo. Resulta increíble que todo sea Neuquén. Todo es Neuquén. Neuquén, disfrute infinito. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico. Un desfile incesante de la realidad. Con Diego Schurman y equipo. Hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 1 de la tarde, 18 minutos, estamos hablando con Silvana Turner, integrante del equipo argentino de antropología forense, contando un poquito cómo es el trabajo, ¿no? Algo súper interesante que por ahí mucha gente no sabe de qué se trata. Antes de meternos con el tema de la perla, ¿con qué elementos trabajan? ¿Qué herramientas trabajan? ¿Cómo es el trabajo? Lo primero es la investigación, ¿no? La investigación documental, testimonial, reunir suficiente información sobre por dos vías. Por un lado, sobre las víctimas, y por otro lado, sobre los posibles lugares en donde estarían esas víctimas. Entonces, por un lado está completar la información de lo ocurrido con esa persona. Obviamente que ahí los testimonios de los familiares y de sobrevivientes han sido fundamentales, pero también elementos documentales, ¿no? Casi generados por la burocracia administrativa. Claro, o sea, hay un laburo de investigación. Hay un laburo previo de investigación. Exacto. La segunda etapa es la de la búsqueda y de la excavación arqueológica. Entonces usamos esas herramientas que uno ve en los programas. Sí, como una escobilla para... Exacto. Entonces esto se hace de esa forma tan meticulosa porque, en primer lugar, hay que documentar todos los hallazgos, hay que poder, digamos, de alguna manera recuperar al máximo cualquier evidencia en el lugar en que se registra, porque esto es lo que hace la diferencia entre un trabajo científico o sencillamente el recuperar cosas y llevarlas a un laboratorio. Una vez que todo ese trabajo de campo, decidimos, o arqueológico, está resuelto o se completa, ese material va, decimos, a un trabajo de laboratorio antropológico. Ahí es donde se describen las características de esos hallazgos. A veces hay elementos para la identificación por vía antropológica, pero actualmente se suma la genética forense. Eso te iba a preguntar, porque vos decís todo el tiempo, bueno, es un trabajo interdisciplinario. Sí.
tenemos la antropóloga acá. ¿Qué otras disciplinas están comprometidas en este trabajo? Claro, dependiendo de las características del caso, se van a sumar distintas, digamos, áreas de conocimiento. Por ejemplo, para ir al caso de La Perla en particular, en estos sitios en donde la dificultad está planteada por las grandes extensiones que implican estas búsquedas, es muy importante contar, por ejemplo, con geólogos, con geofísica, en fin, otras herramientas que tal vez pueden aplicarse básicamente para intentar acotar esas áreas en donde se va a ir a excavar. Y ya que está de moda la inteligencia artificial, ¿en este rubro, en esta investigación, puede aportar algo? Seguramente, y como muchas otras herramientas que en un momento, como la genética, en un momento eran algo no aplicado de forma mayoritaria, ahora sí, el ADN se aplica en estos casos de manera masiva, decimos, se compara todo el material, el ADN que se recupera del material que óseo con una base de datos del ADN de los familiares, ¿no? Entonces, seguramente que tendrá aplicaciones, no dudo que sí. ¿Qué puede contaminar el área de trabajo? Fuera de la mano humana, ¿no? No me refiero a alguien eso en primer lugar, que remueve eso, ¿no? Que ha pasado también, en La Perla también. Pero, no sé, factores del clima, una tormenta, ¿te puede arruinar un trabajo que ustedes están haciendo? Bueno, ¿cómo se preserva? Porque lleva muchos días, ¿no? Seguramente. Están en la mitad del laburo, se viene un flor de tormentón, para decirte algo, ¿no? ¿Eso te puede arruinar el trabajo? Lo primero es elegir bien el momento, justamente, evitar las temporadas de lluvia, eso desde ya. No, por supuesto que hay trabajos que son más acotados, trabajos que se extienden en el tiempo y uno tiene que generar las condiciones logísticas para preservar sobre todo el material que se está excavando, ¿no? Eso es lo principal. Todo eso es algo que se evalúa previo a la tarea de campo. Hay veces que no hay tiempo porque, no sé, se trata de una situación, de un salvataje en donde hubo un derrumbe, algo quedó a la vista y hay que ir y recuperarlo, pero es importante planificar la etapa de campo y tener muy en cuenta qué tipos de recursos logísticos y técnicos van a ser necesarios. Terminemos con la teoría, vamos a un hecho concreto. Bueno. ¿Vamos a La Perla? Sí, cómo no. ¿Cuándo arrancó esa investigación? Hace 20 años, en realidad es un trabajo que el EAF inicia en el 2004, en realidad la primera tarea en Córdoba fue la excavación de una fosa común en San Vicente, en un cementerio de Córdoba. Ahí se identificaron, si no me equivoco, alrededor de 17, 18 personas, y luego se inició, a partir de las denuncias que existían sobre el traslado, digamos, de personas detenidas en el centro de La Perla, que está dentro del tercer cuerpo del ejército. Eso es un predio enorme de aproximadamente 14.000 hectáreas. Los testimonios de sobrevivientes hablaban de que en camiones se trasladaban personas y luego esos camiones volvían vacíos. Y esto lleva a las denuncias sobre posibles sitios de entierro, o sea, fosas comunes o individuales clandestinas en este predio. Eso es, de ahí parte la investigación. Cuando te decían este predio, te decían en general, no te decían un lugar concreto del predio. No, pero después lo focalizaron. Claro, después justamente cuando hablamos del trabajo de investigación, por supuesto contamos con la información que el expediente, o sea que la investigación judicial va completando a partir de testimonios y de documentación. Con ese material luego tenemos que intentar ver qué le podemos sumar en materia técnica para el análisis, para ir acotando, ¿no? Entonces, por ejemplo, imágenes, se hicieron prospecciones con técnicas de la geofísica, recientemente también una tecnología más moderna llamada LiDAR, o sea, siempre que hay una herramienta nueva se intenta aplicar a ver si da un resultado. ¿Cuántas denuncias hubo y cuántos cuerpos fueron identificando a lo largo de este tiempo? Denuncias de personas... De personas que supuestamente están ahí, ¿no? Claro, tenemos documentados alrededor un poco más de 600 víctimas. Hay una cifra que también recuperada, digamos, o documentada por las organizaciones de derechos humanos de más de 2.000 personas. De ese total justamente es a lo que apuntamos, ¿no? En este momento la investigación apunta a encontrar esos sitios donde podrían estar todas esas personas. Actualmente estamos trabajando en un área específica que se llama la Loma del Torito, que es alrededor de 10 hectáreas en estas 14.000. Y ahí identificaron 12 de esos 600. Claro, por el momento es un trabajo en curso, no hemos terminado. No he terminado, incluso
tuvimos que interrumpir por cuestiones del clima en el verano, que es época de lluvia ya, entonces ahora estamos retomando el trabajo de campo porque no se concluyó la excavación de toda esa superficie. Y en paralelo el laboratorio de genética del EAF, que se encuentra justamente en la ciudad de Córdoba, está avanzando con procesamientos y estamos esperando también nuevas identificaciones del material recuperado del año pasado. ¿Qué encontraron? ¿A qué profundidad? Si eran cuerpos enteros, porque un poco creo que lo que había leído que eran fragmentos y que incluso se habían removido de los lugares, que no estaban originalmente ahí. Claro, exacto. A partir de testimonios, una hipótesis es que en el año 79 el propio ejército, con maquinaria vial, o sea, con maquinaria pesada, removió esas fosas ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la intención como de volver a ocultar claro. Esa evidencia. Esto, o sea, buscando, o valorando esta hipótesis, es que pudimos analizar imágenes satelitales y delimitar áreas en donde se veía rasgos de movimientos de tierra que no podíamos explicar por otras actividades. Esa es el área que se delimitó el año pasado, y justamente a partir de la excavación lo que hemos podido documentar es, por un lado, las marcas de esas herramientas, de esas maquinarias en los perfiles, digamos, cuando uno excava, en los perfiles del subsuelo, ¿no? Se ven ese movimiento, esas marcas que no son naturales, obviamente, sino que son producto de la excavación de entonces. Y por otro lado, recuperamos de forma desarticulada, mezclada, fragmentos óseos. Entonces, digamos que toda esta evidencia es consistente con la hipótesis que estábamos queriendo verificar, que es justamente que esas fosas con cuerpos enteros y articulados fueron removidas. ¿Cuánto se demora desde que encuentran el hueso hasta tener la identidad? ¿Cómo es el proceso ese hasta que decís es de fulano o mengano? Sí, el proceso es la excavación, como decía, o sea, ya una vez en terreno, ¿no? La recuperación de por eso ese digo, material. Pero una vez que llegan a los huesos. Una vez que llegamos a los huesos, se avanza en la etapa de recuperación. En este caso tuvimos que cortar por cuestiones de planificación, pero no es que sea concluido. Igualmente, todo ese material recuperado de la campaña, digamos, del año pasado, que duró alrededor de 2 meses y medio de trabajo, pasaron al laboratorio, decimos, ¿no? Entonces ahí son análisis. Esto estoy hablando de septiembre del año pasado, y pasaron al laboratorio antropológico. En diciembre esas muestras, los restos que se seleccionaron para ser muestreados genéticamente, en diciembre ya estaban en nuestro laboratorio siendo procesados. Y en marzo fueron estas primeras identificaciones. Bien. Contame un poquito qué pasa con los familiares, cómo es el proceso de comunicación de esto, ¿no? Porque no debe ser algo sencillo. No sé quién se encarga de transmitir esto a los familiares, ni de qué forma, si es personal, telefónica, porque me imagino que removés a una persona, ¿no? Lo más profundo de su ser, ¿no? Decir, después de tanto tiempo, identificamos a esta persona. Lo encontramos, ¿no? No, por supuesto que es un tema súper sensible y movilizante para las familias, y justamente tanto el Juzgado Federal 3, que en este caso de Córdoba, que es quien lleva adelante la investigación, y el EAF, lo que se hace es brindar todos los elementos, o sea, al momento de la notificación, decimos, es el momento en el cual formalmente se le informa al familiar que efectivamente determinada muestra, en este caso digo muestra porque no se trata de un cuerpo completo, identificó con la persona que estaban buscando. Entonces, siempre lo que se intenta, incluso durante todo el transcurso del trabajo, es que haya canales de comunicación en donde los familiares encuentren la información que buscan en torno a en qué etapa de trabajo se está, cuáles son los procedimientos, cuáles son las técnicas desde ya, y al momento de la notificación, que se hace de forma conjunta entre el tribunal y el EAF, un poco para poder, son temas a veces que no para cualquiera entendible, es un informe genético, obviamente, que puede ser no tan transparente, y es ahí que es importante que el familiar pueda tener toda la información que solicite y las explicaciones y aclaraciones. Sí, te lo pregunto más coloquialmente, si hay como un proceso de contención, yo imagino que eso es muy movilizante. A ver, vino el info, que tengo muchas preguntas para hacerle, se queda un ratito más Silvana Turner para hablar con nosotros del equipo de antropología forense.
Porque te quiero preguntar también qué pasa con eso que encuentran. Una vez que ya detectan de quién se trata, lo identifican, si esos huesos o restos se lo dan a los familiares, y si tenés conocimiento, porque eso ya te excede, ¿qué hacen los familiares después con eso? ¿Existe un entierro? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Digo, dudas que me aparecen a propósito del laburo que vienen haciendo, que es un laburo encomiable, por supuesto. Que claro, nos estamos metiendo en un tema difícil también de abordar, porque tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con la historia de este país, con los desaparecidos, pero con un proceso que uno siempre, digamos, se queda con, bueno, se identificaron estas personas, sabemos quiénes son estas personas, de alguna manera sentimos empatía por los familiares, ¿no? Que por fin, después de tanto tiempo, pueden saber o identificar a aquellos familiares desaparecidos, y nos quedamos ahí, después no sabemos mucho más, ¿no? Pero hay alguna entrevista, algún familiar. ¿Pero qué pasa con esos restos? Bueno, claro, como decía, uno de los objetivos siempre es la restitución, en la medida que es posible, de los restos al familiar, ¿no? Esto es uno de los fines del trabajo, siempre considerando que este proceso tiene que ser... Cuando decís en la medida de lo posible, que hay veces que no es posible. Hay veces que puede pasar que, por ejemplo, al familiar, a la persona se lo identifique a partir de cotejos decadactilares, y que al momento que uno va, en el caso de que haya sido inhumado en un cementerio como NN o con otra identidad, a recuperar esos restos, tal vez esos restos ya fueron removidos por cuestiones administrativas del cementerio de ese lugar, y entonces no es posible entregarle al familiar los restos, pero sí recuperar toda esa información en cuanto a qué pasó con su ser querido, dónde estuvo inhumado, en qué fecha, etcétera. Pero no está la materialidad del cuerpo. Pero eso completa, esa información también obviamente va completando esas historias. Nosotros creemos que, no es porque nosotros creamos, sino que lo que se intenta que este sea un proceso reparador para la familia. Y parte de ese proceso, por supuesto, es la restitución de los restos para que cada familiar decidan, como en cualquier caso, qué práctica... ¿Y hay un protocolo? Si los restos, ¿cómo se le entregan? ¿En una caja? ¿De qué manera? ¿Cuando son completos sí, o cuando son incompletos? En una urna de madera, como en los casos de las reducciones, o sea, cuando uno va a un cementerio, retirar restos. Bien, ¿y sabés? Porque esto, claro, yo te decía, excede, ¿no? ¿Sabés en general qué es lo que hacen los familiares después? Bueno, generalmente es como si el proceso que se detuvo en un momento en el tiempo, al no estar ese cuerpo para enterrar, para cremar o para hacer la práctica que se considere, se activa. Entonces ocurren estos mismos hechos, estos rituales, un velorio, una ceremonia, un entierro, lo que la familia siente necesario hacer. Hablamos, contás un poquito de La Perla, ¿no? Que estuviste involucrada. Yo decía, se identificaron 12 cuerpos o restos. Pero había una de las personas que no quería que se dé difusión de quién se identificó, de su familiar. ¿Por qué pasa esto? ¿Se sabe? ¿Simplemente no quería publicitarlo porque no quería difusión o hay algo...? Puede ser, las razones en general no las preguntamos ni las cuestionamos, pero yo creo que también que es... primero que no sabemos por las familias propias, no todos tenemos la misma opinión en una familia, también eso implica que hay negociaciones posibles dentro de la familia ante una noticia como esta y tiempo que pueden requerir hasta llegar a alguna decisión sobre, por ejemplo, si quieren o no hacer público el nombre de su familiar, ¿no? Así que esto es algo de la órbita de la intimidad de esa familia que se respeta básicamente. Bien, cuando yo digo que Silvana Turner tiene bajo perfil es porque hay que tirarle un poquito para que cuente, porque ya hace el laburo, tranquila, no quiere honores, ni premios, ni galardones, aunque los tiene. Y te quiero preguntar a propósito de esto que te estoy diciendo, de tu relación con los restos del Che Guevara. Bueno, eso fue un trabajo de mediados de los años 80, donde fue una larga búsqueda que desde Bolivia, una comisión que se generó en el año 86 para esa búsqueda, convocó al EAF y entre el equipo, que éramos un grupo más reducido de lo que somos ahora, todos participamos casi durante 2 años hasta que se produce el hallazgo y la identificación no solamente del Che, sino de a lo largo de esos años, de alrededor, si no me equivoco, de 20 o un poco más de 20 de lo que era todo el grupo, ¿no? de
guerrilla de Che. Bien, y contame cómo fue eso, porque me imagino que eso además tiene relevancia internacional, ¿no? Igual que lo de la Perla, pero claro, el Che Guevara es un hombre propio con mucho peso específico en la historia mundial. Sí, bueno, por supuesto, desde ya que eso genera un impacto especial, o uno lo tiene en la memoria. Quiero decir, ¿vos lo viste como un laburo más? Como, bueno, ¿sigo trabajando lo mismo? ¿O pasaba, había algo ahí alrededor? Bueno, hace mucho tiempo también, ¿no? Ya de eso, y creo que fue una experiencia importante para todos los que participamos desde ya, así como en esos años también estábamos empezando a trabajar en otros contextos de violencia, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica, casos de masacres, de población civil, en donde de repente las víctimas eran niños, o sea, el EAF estaba empezando a trabajar fuera de Argentina y descubriendo un montón de contextos de violencia diferentes al nuestro, y bueno, en donde también se podía aportar desde la antropología forense, ¿no? Entonces fue un momento también de mucha, realmente muy, muy intenso, digamos. Te quiero preguntar si es que lo podemos catalogar de esta manera, tu mayor éxito y tu mayor frustración. Uy. En este laburo. Profesional. Sí, claro. Bueno, hasta hace poquito Córdoba, ahora ya no, en materia de... ¿Pero qué? ¿Fue frustración? Ahora Un momento también. Era como que no, che, hace un montón que estamos acá y nada. Y ¿Es eso lo que se es, y plantea? eso que el EAF comenzó hace 20 años, como digo, el trabajo de Córdoba, y yo me incorporo concretamente a la coordinación de este proyecto recién hace un par de años. Pero igual, creo que era una asignatura pendiente para el EAF, no Córdoba, porque de alguna manera Córdoba fue una provincia muy golpeada, no estamos hablando de Buenos Aires, Tucumán, pero Córdoba había muchas víctimas, y en términos de resultados en materia de identificación no era, no sé, digamos, no hacía falta, digamos, esto, y creo que eso nos ha entusiasmado a todos mucho y nos ha dado mucho impulso, y sobre todo porque el trabajo no terminó, sabemos que va a haber más hallazgos y más identificaciones, esa es la expectativa. Bien, fue un impulso, digamos, sí. Fue el mayor éxito por ahora, o el último. El último. ¿Y la mayor frustración? Bueno, siempre es una frustración. La complejidad de estas investigaciones es la intención de ocultar, obviamente, ¿no? Porque si tuviéramos la posibilidad de llegar a la información que tienen las personas o los perpetradores y los que conocen la información necesaria como para dar con los restos, para dar con esos sitios, el trabajo sería mucho más simple y menos frustrante, porque bueno, la dificultad en el hallazgo es siempre un límite, ¿no? A veces la imposibilidad de dar una respuesta al familiar, obviamente que es como es nuestro límite, ¿no? Y eso de alguna manera, muchas veces, por más que investigaciones se desarrollen durante mucho tiempo, sabemos que no se va a poder dar respuesta a todos los familiares, ¿no? Entonces eso siempre es algo que bueno, frustra, pero bueno, también están estas posibilidades que siguen estando a pesar del tiempo transcurrido. Sabemos que sigue siendo posible buscar y encontrar. Y te quiero preguntar, y me meto un poquito en el terreno político para ir cerrando, que es en todos estos años, ¿cuándo han trabajado más cómodos o con mayor respaldo o sintiéndose acompañados en la labor que hacen desde el equipo de antropología forense? Bueno, como decía, el EAF se formó en el año 1984, ¿no? O sea, pasaron Muchísimo muchas regalo, cosas, ¿no? Muchos momentos, ¿no? Momentos de los primeros juicios, momentos de leyes de impunidad, momentos de reapertura de los procesos de justicia, y creo que ahí también se dio un impulso a todo lo que tienen que ver con las políticas de verdad, de memoria, de justicia, y en en esa órbita también estamos nosotros, a partir de nuestra herramienta, que es técnica, que es científica, pero que va encaminado a aportar en esa dirección, ¿no? Entonces, desde ya que eso han sido momentos en donde se han acompañado, ha habido políticas que han acompañado también la posibilidad de desarrollar esta tarea. Bien, voy a escindir a la antropóloga de la persona un ratito. ¿Llorás cuando pasa esto? ¿Te moviliza a vos también? ¿O sos como... Claro, es una bestialidad, permita. Como los cirujanos, ¿viste? Que te abren, te siguen, se van a su casa, van al cine.
No, todos somos moviliza? personas y tenemos emociones. Creo que, para referirme concretamente, hace poquito estuvimos presentes en la conferencia de prensa que se dio en Córdoba para el anuncio de estas 2 identificaciones, y bueno, fue desde ya un momento súper emocionante, porque bueno, las familias estaban ahí con toda la emoción y con, bueno, esos momentos desde ya que emocionan a cualquiera, incluso a los antropólogos. Silvana, gracias por gracias charlar a ratito, ustedes. contarnos un poco tu laburo. Y bueno, algunas preguntas, dudas, ¿no? Del laburo cotidiano que ustedes hacen, que tan bien hacen y que tan bien le hacen al país también, ¿eh? Al país, no solo obviamente a los familiares de las personas que logran identificar los cuerpos de sus personas queridas y que pasaron mucho tiempo y que no sabían dónde estaban, pero seguramente al país también le han hecho y le siguen haciendo mucho bien, ¿eh? Gracias. Bueno, por charlar muchas con gracias. nosotros. 1 de la tarde, 44 minutos.